Yo te exalto, Dios, en tu templo. Yo te exalto en espíritu y verdad. Tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Yo te exalto en espíritu y verdad, en espíritu y verdad. La gloria del Señor es tu pueblo, alaben a tu Dios de corazón. La 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte a Jesús que se escuche. Un aplauso que diga que reina, al que está sentado en el trono. A él toda la alabanza, la gloria y el honor, ahora y siempre. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Esta tarde, noche, y es más noche que tarde, pues les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que están en esta reunión. Que Dios les bendiga, que el Señor les derrame su gracia, su amor, su misericordia, su paz, su sanidad. Lo que ustedes requieran, el Señor se los puede dar. Precisamente hoy estamos de gozo, estamos de aniversario, estamos hoy recordando y conmemorando 34 años del movimiento de la renovación carismática aquí en la parroquia San Rafael. 34 años en el año del 89 que llegó, y que bueno, llegó para quedarse, y que pues los que estamos hoy sirviendo en esta asamblea, pues somos fruto de esa renovación carismática, somos fruto de la evangelización que se hizo, somos fruto de ese poder que el Señor nos derramó y nos mostró, precisamente llamándonos a la salvación. Y pues hoy vamos a compartir un momento la palabra del Señor, y después de la predicación vamos a hacer adoración al Santísimo y oración por los enfermos. Entonces pues hoy vamos, yo tengo la certeza de que hoy pues el Señor como aniversario nos va a regalar algo, no sé qué nos va a regalar. Yo tengo esa certeza, el Señor creo que hoy pues en este aniversario de la renovación nos va a dar un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Pues nos lo irá mostrando a través de este momento de reflexión, a través de este momento del mensaje, y nos lo confirmará en la presencia de Jesús sacramentado dentro de un momentito. Pues, ¿qué les podemos decir de la renovación, del tiempo que ha estado la renovación aquí en San Rafael, del tiempo en el que vino la renovación, que nos ha tocado estar pues en muchas etapas dentro de este grupo? Voy a referirme a
Hace ratito oía yo a mi hermano Lalo que recordaba a algunas personas algunos acontecimientos que han sucedido en la renovación, esa parte importante de la evangelización. Y como sabemos, la evangelización pues es compartir el mensaje de salvación, es compartir la obra salvadora de Cristo, el querigma en esa forma de evangelización, y decirle y gritarle al mundo que Dios nos ama, y gritarle al mundo que tenemos un Dios que nos ama, y que tenemos un Dios que nos envió a Jesucristo como nuestro Salvador, a pesar de que nosotros pecamos, o que el género humano pecó y nos apartó de la gloria de Dios. Él nos regaló a Jesucristo, a su Hijo amado como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y nos compartió la vida eterna. Y ese querigma lo podemos predicar, es el que se ha predicado, y es el querigma con el cual nosotros fuimos evangelizados, y tenemos que seguir predicando, tenemos que seguirlo anunciando. Y es bien claro que aquí este proceso de 34 años de la renovación es eso, la esencia es evangelizar. La esencia es proclamar el mensaje de salvación. La esencia de la renovación es anunciar a un Dios vivo que está presente en su iglesia y que quiere que todos nos salvemos. Y que esa es la parte importante. Dice el Evangelio, dice la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 12, del 1 en adelante. Dice así la carta de San Pablo: ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ok, gloria a Dios. Quien escucha la palabra, pues hoy va a encontrar respuestas. Y esta parte es la primera que nos debe de llamar la atención. ¿Por qué Dios permite que surja la renovación como un movimiento? Y nos tenemos que remontar al inicio de la iglesia. ¿Por qué Dios constituye una iglesia? ¿Por qué Jesucristo constituye una sola iglesia? La iglesia católica. ¿Por qué ustedes están bautizados? A ver, levanten la mano quienes estén bautizados. Todos los estamos aquí porque somos bautizados. ¿Y por qué están bautizados? Es una buena pregunta. No sé si lo sepan. ¿Para qué están bautizados? ¿Para qué fueron bautizados? ¿Para qué fuimos bautizados? Es parte del bautismo, es parte del perdón de nuestros pecados, pero hay algo más profundo en el bautismo. Para ser hijos de Dios también es importante, pero hay algo más profundo en el bautismo. Sí somos hijos de Dios por el bautismo, claro. Sí somos, nuestros pecados son perdonados, claro, pero hay algo más profundo, más allá en ese bautismo. ¿Qué es lo que nos tiene que llenar precisamente de esa esperanza? Dice aquí el Señor a través de San Pablo: Dios quiere que todos los hombres se salven. Todos abarca todos, aunque suena redundante, ¿verdad? Todos abarca a cada uno de los hombres que han nacido en esta tierra. Todos abarca a los que estamos aquí en esta capilla. Dios quiere que todos se salven. Yo te voy a preguntar: ¿tú te quieres salvar o no? Porque hay unos hombres que no se quieren salvar. Dios quiere salvarnos, pero muchos de nosotros no queremos salvarnos. Qué paradoja. La pregunta te la vuelvo a hacer, no para que me la respondas, para que te la respondas a ti mismo. ¿Te quieres salvar? Dios quiere que te salves. Y el bautismo, precisamente, ese es el signo de la salvación. Tú eres bautizado porque tú quieres que Dios te salve, o porque tus papás quisieron
hicieron que Dios te salve, o porque tú ahora de manera consciente le dices a Dios, sí quiero salvarme, y por medio del bautismo nosotros tenemos acceso a la salvación. No es el bautismo un acto social, no es el bautismo un evento para cumplir un rito tradicional, no es el bautismo solamente una obligación de la Iglesia Católica. No, el bautismo es para que el bautizado acceda a la salvación que Jesucristo ya nos consiguió en la cruz. ¿Qué dijo el Señor cuando mandó a sus discípulos? Vayan y anuncien la buena nueva a toda criatura y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquel que sea bautizado, ¿qué? Se salvará. Aquel que sea bautizado se salvará. A lo mejor alguien me va a decir, oye mucho, pero pues si a mí cuando me bautizaron era niño. Sí, estoy de acuerdo, pero te la devuelvo. Ahorita, ¿te quieres salvar? No. Haz válido tu bautizo que recibiste de niño. El sacramento ya lo tienes. Hazlo válido. ¿Y qué es hacerlo válido? Te lo voy a explicar ahorita. Si tú haces válido tu bautismo que recibiste de pequeño, te salvarás. Pero si tú no haces válido tu bautismo, te perderás, como lo dijo Jesús. El que no se quiera bautizar se perderá. Y yo no creo que tú te quieras perder. Hace unos días leía yo un video de TikTok y hablaba sobre precisamente la mamá de un sacerdote. Contaba el sacerdote la historia de su mamá y decía este sacerdote que su mamá siempre había sido una persona de oración, de comunión, de sacramento. Se iba a confesar, iba a comulgar todos los días, y de hecho pues la vocación sacerdotal de este sacerdote se la inculcó su mamá. Llegó el momento en el que la señora murió, la señora falleció, y entonces el sacerdote ofrecía misas diarias por la salvación de su mamá. Y alguien le preguntó, oye, si tu mamá era muy buena persona, oye, si tu mamá todos los días rezaba el rosario, oye, pero si tu mamá todos los días iba a misa, oye, pero si tu mamá se confesaba continuamente, oye, pero si tu mamá apoyó a la iglesia, oye, pero si tu mamá dio un hijo sacerdote, ¿por qué todavía le haces misas a tu mamá? Y el sacerdote respondió, es que yo quiero que mi mamá se salve, pero con todo lo que hizo, pues yo creo que tu mamá ya se salvó. Y dice, no lo sé, quizás está en el purgatorio, porque para llegar a la salvación pues debemos de cumplir nuestra vida de santidad, y aunque mi mamá en la tierra era santa, no sabemos ante los ojos de Dios que le haya faltado. Y dice entonces que a base de esa plática, un día en oración le dijo el sacerdote a Dios, al Señor, oye Señor, yo no sé, yo espero que mi mamá esté contigo, y si no fuera así, si estará en el purgatorio, házmelo saber para que yo siga ofreciendo misas por ella. Y entonces dice que un día, estando ya en su cuarto, en su oración personal, tuvo una revelación y se le apareció su mamá. Y al verla, le dijo, mamá, madre, ¿qué haces aquí? ¿Cómo es que estás aquí? Y su mamá le responde, es que Dios me dio permiso de venir, porque escuchó tu oración. Y me hace falta una misa para entrar al reino de Dios, a la gloria de Dios. Me hace falta una misa. Eso es lo único que necesito. Y dice el sacerdote, mi mamá ya llevaba 2 años y medio de fallecida, y a pesar de todo lo que había hecho, pasó por el purgatorio. Y Dios, respondiendo a mi oración, permitió que mi mamá me avisara que le faltaba una misa para que ella entrara ya a la gloria de Dios. Ese día, dice el sacerdote, preparó la Eucaristía de una manera muy especial, porque pues tenía ya en mente que con esa misa su mamá podía entrar a la gloria. Esa vez organizó la misa, presidió la Eucaristía. Al momento de comulgar, el sacerdote ofreció la comunión con su mamá, y dentro de su oración le decía el sacerdote a Dios, oye Señor, si con esta misa mi mamá entra a tu gloria,
nuevamente te pido, házmelo saber, permite que yo lo sepa. Y entonces, ese día por la noche, nuevamente se le apareció su mamá, pero dice que se le apareció brillante, con un vestido totalmente blanco y brillante, y solamente le dijo: hijo, hoy he entrado a la gloria de Dios. Y de ahí su mamá ya no la volvió a ver en esa revelación. Y al final yo me quedaba con la reflexión: nuestras acciones, nuestros actos, nuestras actitudes son para salvarnos y llegar a la gloria de Dios, o son solamente para cumplir requisitos aquí en la tierra, o son solamente para cubrir espacios aquí en la tierra, o son solamente actitudes que queremos demostrar, pero que no tienen un efecto de salvación. Por eso te digo, si quieres salvarte, tú ya estás bautizado, solo haz valer tu bautizo para salvarte. Como sacramento, el bautizo se administra una sola vez en la vida, una sola vez. A la mayor parte de nosotros nos administraron cuando éramos niños, cuando muchos de nosotros no teníamos conciencia. ¿Y por qué lo hace la iglesia? Porque algunas iglesias evangélicas critican eso. Pues la iglesia bautiza a los niños para que los niños tengan la oportunidad de salvarse, porque si no son bautizados y mueren sin bautizo, no podrán entrar a la gloria de Dios. Por eso la iglesia, como madre, pide que se bautice a los niños, para que si ese niño al momento de nacer y de ser bautizado crece sano, cuando sea adulto haga valer su bautismo para la salvación. Pero si ese niño en el transcurso de su vida fallece, si ya está bautizado, pues tenga la oportunidad de ir a la gloria de Dios. Porque alguien dijo por aquí: nos hace hijos de Dios, claro. Y solamente los hijos de Dios entran a la gloria de Dios. Un niño sin bautizar es una criatura de Dios, no hijo de Dios, aunque esté tierno y bonito. Y yo te pregunto entonces, a ti adulto que estás aquí, ¿quieres salvarte? Haz valer tu bautismo. Haz valer tu bautismo. Haz que tu sacramento bautismal tenga valor. ¿Y cómo puedo hacer para que mi sacramento bautismal tenga valor? ¿Cómo puedo hacer para que mi bautismo tenga valor y pueda salvarme? Porque te diré otra cosa: muchos bautizados se pierden, muchos bautizados se condenan, muchos bautizados acaban en el lugar de castigo, a pesar de estar bautizados. ¿Y por qué? Porque no cuidaron o no pusieron en defecto su sacramento del bautismo. ¿Cuántos católicos promedio tenemos en la iglesia? Y cuando digo promedio, son católicos o somos católicos que pensamos que pues a Dios hay que tomarlo, pues hay 50-50. Y hay que ir a misa, sí, hay que comulgar, sí, hay que confesarnos, pero pues nada más hasta ahí cumpliendo con la obligación. ¿Cuántos otros católicos bautizados, porque al ser bautizados son católicos, se alejan de la iglesia, ¿no? Se alejan del plan de Dios, se alejan de Dios mismo y se pierden? Pues Dios quiere que todos los que estamos aquí nos salvemos. Dios quiere que tu familia que dejaste en tu casa se salve. Dios quiere que tu esposo, si no está aquí, se salve. Dios quiere que tu esposa, si no está aquí, se salve. Dios quiere que tus papás se salven. Dios quiere que tus hermanos se salven. Dios quiere que tus amigos se salven. Dios quiere que tus compañeros de trabajo se salven. Dios quiere que incluso tus enemigos se salven. Pero la pregunta te la vuelvo a hacer: ¿tú te quieres salvar? Claro que sí. Al menos esa es la respuesta que yo espero que ustedes tengan. ¿Y cómo nos vamos a salvar? Jesús ya murió en la cruz para la gloria del Padre, para la salvación nuestra. Ahora nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que el bautismo de Jesús haga efecto en nuestras vidas, o hacer nosotros valer ese bautismo en nosotros. Dice aquí: Dios quiere que todos los hombres se salven, y complementan,
y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y lleguen, ¿a dónde? Al pleno conocimiento de la verdad. Ahí está la clave de la salvación. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Y preguntaba Poncio Pilatos, ¿qué es la verdad? Fue una pregunta que hizo Poncio Pilatos, ¿qué es la verdad? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la verdad? Seguir a Cristo en todo momento. Seguir a Cristo, correcto, por ahí va, claro. Dijo el Señor Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo por mí se llega al Padre. Y remata San Pablo con esto que sigue después, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Y no llegamos a Cristo sino que vamos por la vida, a través de la vida. Eso ya es una cuestión de apologética que a lo mejor pues, necesita otro tratamiento más amplio, pero sí lo voy a decir. El que nos salva es Cristo, y llegamos a Cristo, podemos llegar por la Virgen María, claro, totalmente. Es que esa cuestión ya es un poquito más de apologética, de otro temita, pero así no lo despreciamos. Entonces, la verdad es Cristo, y Jesús se presenta como camino. ¿Camino para qué? ¿Para qué es un camino? Para andar por él, para llegar a un lado, para seguirlo y llegar a un lugar. ¿No? Ese es el camino. O sea, Jesús dice, yo soy el camino para que me sigas, para que tú vayas donde yo voy a estar. Llegó un discípulo, Juan 14, y le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y después Jesús les dice, yo voy al Padre a prepararles un lugar, una morada. Y le vuelven a decir, Señor, llévanos contigo. Y Jesús le dice, espérame, primero voy yo y después regreso por ustedes para que estén conmigo. El camino, seguir a Jesús, ir detrás de Jesús, conocer a Jesús y caminar con Jesús, ese es el camino. Ese es el camino, seguir a Jesucristo, continuar con Jesucristo el camino que Él ya empezó. ¿Qué le dijo Jesús a Andrés y a Pedro cuando los encontró pescando en el lago? Ven y sígueme. ¿Qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? Ven y sígueme. El que sigue a Jesús, el que camina con Jesús, el que va junto a Jesús, detrás de Jesús, está en el camino de la salvación. No tomes otro camino. No hay otro camino. No hay otra forma de llegar al Padre sino por medio de Cristo. Y cuando me refiero a otros caminos, me estoy refiriendo primero al camino del pecado. Aunque el pecado se sienta bonito, aunque el pecado sea placentero, aunque el pecado nos llene de humo la cabeza a través de cosas que desagradan a Dios, que agreden a Dios o agreden al hermano, el pecado nunca te va a llevar a la vida. El narcotráfico, la violencia, el secuestro, el robo, nunca te van a llevar a la vida, aunque tengan poder económico. La corrupción de los políticos nunca te va a llevar a la vida. Los placeres del mundo, la gula, la lujuria, la envidia, nunca te van a llevar a la vida. Por eso Jesús dice, soy el camino, los otros caminos no te sirven, hay un solo camino. Y después Jesús en otro momento ejemplifica el camino o por la puerta, habla de una puerta angosta y una puerta ancha. La puerta ancha del pecado por los que todos quieren entrar, por la diversión, por el poder, por la economía, por la vida disparatada. Pero la puerta que lleva a Dios es una puerta angosta. No todos caben por ahí. Los esfuerzos, las renuncias, los sacrificios. Entonces Dios nos pone a Jesús como pleno conocimiento. Hablaba Jesús del camino, luego dice, yo soy el camino, la
verdad, porque en Jesucristo no hay mentira, porque en Jesucristo no hay doblez, porque en Jesucristo hay una sola mirada. Hay un texto bíblico que nos habla y que hace mucha referencia a la túnica de Jesús. ¿Sí se recuerdan ese texto bíblico? Que cuando Jesús estaba ya en camino al Calvario, cuando lo iban a levantar en la cruz, dice que le quitaron su túnica y que incluso los soldados se la rifaron entre ellos. ¿Cómo era la túnica de Jesús? De una sola pieza. No estaba dividida, era una sola túnica. La túnica entera no estaba dividida, no estaba en pedacitos, no estaba dividida entre la parte de abajo y la parte de arriba. Era una túnica de una sola hilada, una túnica entera, dando a entender que en Jesús no hay dobleces, que en Jesús no hay doble moral, que Jesús es uno solo, que Jesús es un actuar solo. Y eso de la verdad de Jesús implica conocerlo, conocer a Jesús, escudriñar la Escritura para conocer el mensaje de Jesús, pero también implica actuar como Jesús, dar testimonio con nuestras acciones como Jesús, sin doblez, sin doble moral, sin doble intención, de una sola pieza, de decir sí cuando es sí, de decir no cuando es no. Dice el texto de Josué: no te desvíes cuando vayas a entrar a Jerusalén o a la tierra que te ha prometido el Señor. No te desvíes ni a la izquierda ni te desvíes a la derecha. Sigue de frente. Esa es la verdad. No andarle tanteando a ver dónde. Si ya encontramos a Cristo, Cristo es uno solo, un solo camino, una sola verdad. Y de repente podemos caer en otros caminos. Por eso Jesús es claro: yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad. Sin dobleces, sin doble moral, sin doble intención. Es cierto que nosotros tenemos debilidades, tenemos pecados, tenemos caídas, tenemos errores. Somos pecadores. Cuando un pecador reconoce su pecado, cuando un pecador sabe que ha fallado y dice he pecado, como dijo aquel publicano en el templo: Señor, he pecado, soy un pecador. ¿Qué decía el fariseo del otro lado? Señor, yo te doy gracias porque te doy oro en las mañanas, oro al mediodía, oro en la noche. Señor, te doy gracias porque yo doy mi diezmo, el diezmo del anís, el diezmo de aquí. Señor, te doy gracias porque yo no soy pecador como aquel que está en otra esquina. Y el pecador, el publicano, dice: Señor, ten piedad de mí, soy pecador, he fallado. Y Jesús decía: ¿cuál de los dos había justificado? Y Jesús dijo claramente: el pecador arrepentido. Entonces, un pecador que se arrepiente es un hombre que actúa en la verdad. Fíjate, ¿saben dónde la sabía eso? Sí. Un pecador que se arrepiente es un hombre que actúa en la verdad. Pero un hombre que se esconde y que no admite su pecado, ese es un mentiroso. ¿Y qué le pasa a los mentirosos? Dice San Juan: se van a condenar. Jesús quiere una iglesia, y lo dice a través del Papa Francisco, una iglesia herida, reconociendo su pecado, pero caminando con Jesús, no poniéndose máscaras, no poniéndose cosas de que diga: ay, sí, soy lo mejor, yo voy a la iglesia, yo comulgo, yo rezo. Está bien, pero dice el Señor: he venido por los que están enfermos, no por los sanos. Entonces la verdad es ese pecador que se arrepiente. La verdad es ese pecador que corrige su pecado, y que, como Zaqueo, cuando a Zaqueo le dijeron: Señor, ¿cómo te vas a quedar a dormir en casa de un pecador? Y Zaqueo responde: sí, Señor, soy pecador. Sí, soy pecador, pero voy a devolverle. Al que le robé le voy a devolver lo doble. Y al que no tiene le voy a dar 4 veces más. Entonces Zaqueo nos da
son muestras de un arrepentimiento. Esa es la verdad. Un pecador que se admite pecador, que se arrepiente, que corrige su pecado y que camina con Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿A dónde te va a llevar ese camino de verdad? A vivir con Dios. Y no nada más vivir con Dios aquí en esta tierra, sino vivir con Dios cuando partas de esta tierra. Eso es lo importante de nuestra salvación. Eso es cuando te digo que tienes que hacer valer tu bautismo, es esto: aceptar a Jesús camino, verdad y vida. Simplemente eso. Un pecador que se arrepiente es un hombre que ha encontrado la verdad. Un cristiano católico que reza, que se esfuerza, un católico que se jacta, un católico que dice yo rezo, yo comulgo, yo oro, pero que tiene doble moral, que no tiene doble intención, que es corrupto, aunque en apariencia es bueno, ese no va a entrar en el reino de los cielos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque él mismo se va a estar cerrando la puerta, porque no está actuando en la verdad. Cuando nosotros nos anuncian el querigma, nos dicen la conversión, el camino de la conversión. Ese es el camino de la verdad. Te doy, nada más así, 2 o 3 ejemplos de conversión. El primer momento de la conversión es el arrepentimiento, cuando tú te das cuenta de que hay cosas que no estás haciendo bien delante de Dios. La que sea. Desde robarte un dulce para un niño, ya es pecado. Que un niño robe un dulce es pecado. Hasta que te robes 2, 3, 4 pesos del cambio de tu mamá. O que te robes 1,000 pesos, o que te robes 10,000 pesos, es robo. En cualquiera de sus géneros es robo. Si tú te das cuenta, te arrepientes y dices voy a devolver lo que robé y caminas hacia Cristo, esa es la conversión. Lo que robé lo devuelvo y esa es la conversión. Lo que no se vale es decir voy detrás de Cristo pero sigo robando, ¿verdad? Así ya no. Así voy detrás de Jesús, pero no he dejado el robo, pues entonces no hay conversión. La conversión es dejar de pecar o minimizar el pecado cada vez más hasta que lo deseches de tu vida para seguir a Cristo. Y ese camino de conversión es el camino del verdadero arrepentido. Otro camino de conversión es cuando te das cuenta de que hay algo en tu vida que estás haciendo mal con los demás, el trato, la forma de amar, que no amas, la forma de tratar a tus semejantes. Y te das cuenta, no, pues traté mal a mi mamá, traté mal a mi papá, traté mal a mis hermanos, he tratado mal a mis empleados, he tratado mal a mis compañeros. Vas, pides perdón. De frente les pides perdón y caminas con Jesús. Esa es otra forma de arrepentimiento. ¿Cuánta gente dice yo no perdono? Yo no voy a perdonar. Me hicieron tanto daño que yo no perdono. ¿Qué está haciendo? Se está envenenando con ese rencor. Es como si una víbora de cascabel se muriera a sí misma. Se está matando a sí mismo cuando no se perdona. El camino a la conversión, sí, fallé, grité, pedí, dije, golpeé, humillé, pido perdón. Y busco reconciliarme con la persona, busco no cometer ese mismo acto de camino con Cristo. Caminos de conversión son los caminos de Jesús. Amén. Entonces Dios quiere que todos Dios quiere que tú te salves. ¿No? ¿Sí? Dios quiere que tú te salves. ¿Tú te quieres salvar? Vete por el camino de la conversión. Diríamos en Semana Santa, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Si quieres salvar, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Haz valer tu bautismo. No sé si con eso ya me expliqué esa parte. Entonces Dios quiere que todos nos salvemos. Esa es la gran gracia del Señor. Pero también
el Señor nos enseña, a ver, ustedes ya están bautizados, ustedes ya conocen y están conociendo a Jesús. Voy a poner un ejemplo. De repente, cuando decimos que conocemos a Jesús, vamos a misa. Si a alguien le cae, perdón. Vamos a misa de parto. ¿Cuál es la misa de parto? Cuando nos nace. Vamos a misa de parto. Yo voy a misa cuando me nace. ¿Estás mal, amigo? ¿Estás mal, hermano? La misa no es un acto de hombres en el sentido de convivir con los hombres. La misa es un encuentro personal con Cristo. Cada vez que tú vas a misa, sí, vas a encontrarte hermanos, vas a encontrar al Padre, pero el que vienes a ver es a Cristo. Entonces, cada vez que no vienes a misa, dejas de encontrarte con Cristo. ¿Sí? Es cierto, en la misa es comunitaria, en la misa compartimos, en la misa hacemos valer nuestro sacerdocio común, pero es un encuentro personal con Cristo. Por eso la importancia de comulgar. Y si alguien de aquí en este momento no puede comulgar, le invito a que reflexione y busque regularizar su situación para que pueda comulgar, porque la misa solo de oídas no sirve, o no sirve de mucho. La misa de oídas no funciona. Es cierto, muchos van a decir, bueno, si yo no puedo casarme por el divorcio, porque soy divorciado, yo no puedo casarme porque X o Z. Pero ¿qué dijo Jesús? Tomen y coman, porque este es mi cuerpo. Tomen y beban, porque esta es mi sangre. Y después, en otro momento, Jesús en San Juan 6 nos dice: quien come de mi cuerpo y bebe de mi sangre tiene vida, y yo lo resucitaré. Pero ¿cuál es la condición para resucitar? Comer su cuerpo, beber su sangre. Eso es importante, hermanos. Yo sé que algunos no podrán en este momento comulgar, porque no, a lo mejor viven en unión libre o porque no tienen algún sacramento. La invitación es esa: regularizar sus sacramentos, regularizar esa parte de su vida para que puedan llegar a Cristo en la comunión. Entonces, esta parte de la salvación, Dios nos la da para todos. La salvación es para todos. El amor de Dios es para todos. Así sea para el asesino más cruel que ahorita existe, Dios quiere que este asesino también se salve. Y también está dando la oportunidad de convertirse, de arrepentirse y convertirse. Vamos al sacramento de la reconciliación, vamos a pedir perdón a través del sacramento. ¡Ay, mucho, pero si el Padre es más pecador que yo! ¿Quién te constituyó a ti juez del sacerdote? Tú vas ante el sacerdote para que Cristo te perdone los pecados. Hay una relación entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio ministerial. Jesús, antes de subir al cielo, llamó a sus discípulos, sopló sobre ellos, les dio el Espíritu Santo y les dijo: a quien ustedes perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, pero a quienes no se los perdonen, les quedarán retenidos. Yo no voy a juzgar si el sacerdote es más pecador que yo. Yo lo que voy a hacer, Señor, límpiame a mí, quítame el pecado a mí. Ya el sacerdote entregará cuentas de su vida personal, como tú y yo vamos a entregar cuentas de nuestra vida personal. Pero si te das cuenta, Dios nos está poniendo en un camino de salvación, ¿no? Dios nos pone los medios para salvarnos, ¿o no? Entonces, por eso te preguntaba: ¿te quieres salvar? Ocupa esos medios de salvación. Luego, en otro momento, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 13, dice así el Señor:
pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Pero el que persevere hasta el final, ese se salvará. Entonces, si Jesús ya nos dio la salvación, si Dios ya nos puso los medios de salvación en la iglesia, al final, ¿de quién es la decisión de salvarse? ¿De quién es? De manera personal de cada uno. Dios quiere que todos se salven. Vámonos, todos, sin excepción, todos. Dios ya puso los medios en la iglesia: sacramentos, oración, reconciliación, conversión. Y al final Jesús también instruye y dice: pero el que persevera hasta el final, ese se salvará. El que persevere. ¿Y cómo entendemos la palabra perseverar? Porque es una palabra de difícil comprensión a veces. El que persevere, el que se mantenga, el que lo haga todos los días, el que sea constante. Porque algunos de nosotros, y me incluyo, yo hace tiempo, cuando hice mi primera comunión, la hice y pensé que ya con eso. Y para que volviera yo a comulgar pasaron 12 años, para que comulgara mi segunda vez. 12 años. Para que me confesara igual, me confesé, pasaron 12 años para que me volviera a confesar. Y si en ese tramo me hubiera muerto, si en ese tramo por cualquier circunstancia, a ver, bichito, hasta aquí llegaste, mi salvación, yo no estaría seguro de ella. ¿Cuántos de nosotros actuamos así también? No lo digo en el sentido personal de ustedes, lo digo porque así pensamos que es vivir nuestra fe católica. Y les decía: no basta ir a misa y nada más oírla, hay que comulgar. No basta leer la Biblia y tenerla como un libro histórico, porque fíjense que me ha tocado escuchar a muchas personas que han leído la Biblia y piensan que es un libro histórico, que es una cuestión literaria. ¡Qué bonito! Sí, la historia, sí, los versos, sí, los salmos, sí, la historia de Jesús, pero vemos un Jesús ahí muy lejano. La Biblia, la lectura de la Biblia es conocer a Cristo, hacer lo que Cristo nos pide, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y eso es parte de perseverar, eso es parte de mantenernos en nuestra perseverancia. San Pablo pone un ejemplo, no recuerdo exactamente la carta, pero me parece que es la carta a los Corintios, o si no es la carta a los Romanos, una de esas dos, donde dice San Pablo, que es en Romanos, dice San Pablo que la salvación se parece a la vida de un atleta. Un atleta se prepara entrena todos los días. Todos los días se entrena. Para que cuando llegue el momento de la competencia, esté en condiciones. Y dice San Pablo: y no me importa ganar la competencia, me importa llegar a la meta. No me importa ser el primero, no, me importa llegar. Esa es la perseverancia. ¿Sí? Esa es la perseverancia de nuestra salvación. No me importa en qué lugar llegue, lo que me importa es llegar. Si yo te preguntara esto, te lo voy a poner así, no me respondas porque te vas a quemar. No me respondas porque te quemes. Si en este momento, fuera la carrera, llegaste a la meta. No te digo que en primer lugar, segundo, tercero, nada más llegaste a la meta. Si en este momento tuviéramos que hacer el análisis de nuestra salvación, también, aunque estoy en la iglesia, aunque predico, aunque sirvo al Señor, yo te puedo decir que si en este momento pasara algo, yo no estoy listo. No estoy listo. No puedo decir: si ahorita me muero aquí, ahorita me salvo. No.
No estoy seguro, y no porque Cristo no lo haya hecho, sino porque quizás todavía tenga cosas que convertir, acciones que dejar, pecados que por ahí todavía quizás tenga todavía, que no sea consciente o consciente. La perseverancia, que es precisamente todos los días buscar nuestra santidad, todos los días buscar nuestra santificación, todos los días con la ayuda del Espíritu Santo ser santos como Dios nos pide la santidad. Es complicado, muchas veces sí, porque el mundo nos quiere, dice San Pedro, que el diablo anda como león rugiente buscando tragarnos. Y nosotros nos dejamos tragar por el león, ¿verdad? Hacía la comparación un día el Padre Pío que el pecado es como un perro rabioso, pero que Dios mantiene encadenado. Y ese perro rabioso, al que muerda, se lo lleva el pecado. Pero aquí va a ser al que va a morder, al que se acerque a él. ¿Qué tan cerca estás del pecado? ¿Qué tan cerca estás del pecado? Decía un padre que conocemos todos: ¿mataste? No. ¿Robaste? No, tampoco. No pasa nada. Pero no se trata de no matar o no robar. Se trata de nuestra actitud de vida, de santificación de vida. A lo mejor no mataste, no robaste en eso, pero ¿cuál es la vida? ¿Cuál es el momento que por ahí pueda perturbar tu salvación? Pues no maté, no robé, pero le quité la herencia a mis hermanos. No maté, no robé, pero soy violento con mi familia. No maté, no robé, pero esto, pero aquello. Y la santificación, voy a decirlo, no es ser una persona perfecta en el sentido de no fallar, no. La santificación es lo que te decía hace un momentito. Te diste cuenta que pecaste, arrepiéntete, pide perdón, corrige tu pecado y vuelve al camino de Cristo. Fíjate, anteriormente cuando la iglesia primitiva, cuando apenas la iglesia se iba formando, siglo II, siglo III después de Cristo, se bautizaba la gente ya grande. Ahí, ¿por qué se bautizaba la gente ya grande? Pues porque era la primera que era evangelizada. Ya después la gente grande aceptaba el bautizo de sus hijos. ¿Ok? Pero, ¿qué crees que pasaba? A eso se les llamaba catecúmenos. ¿Qué pasaba con los catecúmenos? Se les preparaba durante un tiempo dándoles la enseñanza del mensaje de Dios. Cuando se bautizaban, accedían a la comunión, accedían a las asambleas de lo que nosotros llamamos misa, de la cual solo participaban los bautizados. Pero solamente se les permitía confesarse una vez en la vida. Una vez en la vida se les permitía confesarse, en la iglesia primitiva. Es decir, te confesabas y ya era la única vez que lo hacías. De ahí tenías que mantener tu santificación, tu gracia santificante. ¿Cómo? Luchando contra todos los enemigos, contra todos los pecados, contra todo eso. Fíjate qué batalla tenían esos hombres de la iglesia primitiva. Por eso hay muchos santos en la iglesia primitiva. Solamente una vez se confesaban en su vida. Y nosotros, hay muchos que sí se confiesan una vez en su vida nada más, también. Pero nosotros tenemos todavía la oportunidad de confesarnos más veces. La iglesia te da la opción, la decisión es personal. Por eso dice el Señor aquí bien claro: el que persevere hasta el final, ese se salvará. ¿Sí? El que persevere hasta el final, ese se salvará. No es fácil perseverar, hermanos. No es fácil. ¿Cuántas personas que tú conociste, que conoces, ya perseveraron? Y perseverar no nada más es dejar de asistir. Perseverar, te digo, se refiere a tu manera de santificación.
Porque hay algunos que perseveran, pero no se santifican. Siguen siendo los mismos de siempre. Somos los mismos de siempre, quizás. La perseverancia implica mantenerse constante, pero también mantenerse en el camino de santidad. No vas a ir a misa y comulgar si no mantienes la vida de santidad, si no mantienes la rectitud, la justicia, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos, y no es algo que tenemos que esconder, que muchos políticos corruptos son católicos, pero nada más para que les tomen la foto. Y ahora que se acercan las elecciones más. No, por ejemplo, no digo nombres para no juzgar. Tampoco es cuestión de ocultar que muchos narcotraficantes construyen iglesias. Digo, tampoco es para darnos golpes de pecho. Pero vámonos a nuestra vida común y corriente, la nuestra. Estamos trabajando en nuestra santificación. Voy a tocar unos puntos. Si alguien se siente agraviado, perdónenme de corazón. Conozco muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, desde hace mucho tiempo. Cuando estaban solteros, servían en la iglesia, en el coro, en la liturgia, en la evangelización. Se casaron y se casaron con alguien bien, es decir, por la iglesia. Y resulta que ya no viene ni uno ni otro. Que ese matrimonio que muchas veces etiquetamos como, ay, es que sí, qué bueno, Dios me concedió el amor de mi vida aquí, pues ya no viene ni uno ni otro. Ya no perseveraron. El matrimonio que debía de fortalecerlos los mató espiritualmente. Triste. Y conozco mucha gente de ahí. No digo nombres para que no se espanten. Gente que decía que necesitaba un trabajo, que venía buscando trabajo. El Señor les concedió el trabajo. Y ya no se acordaron de él. ¿Por qué? Hace tiempo mucho trabajo. Caray. Lo digo sin son de juzgar, pero no basta en ese sentido solamente decir sí fui a un retiro, sí estuve en la renovación, sí fui parte de la renovación. No se trata de la renovación, se trata de perseverar. Muchos se volvieron papás y dejaron de perseverar. Muchos consiguieron trabajo, dejaron de perseverar. Muchos se casaron, dejaron de perseverar. Muchos estudiaron y dejaron de perseverar. No, es triste esa parte. No juzgo, hermanos, solamente lo que quiero es mostrarles la visión de lo que es perseverar. Perseverar. Porque el Señor nos dice que persevere hasta el final, el que aguante, no que llegue en primer lugar, el que aguante toda la carrera hasta llegar a la meta. Algunos sin mucho ruido han perseverado, hacen ruido pero están ahí constantes, en oración, en sacrificio, en ayuda. Bendito Dios, están perseverando. Algunos somos intermitentes, algunos nos vamos, regresamos, hacemos berrinche, nos ponemos nuestros moños, pero volvemos a regresar. Ahí andamos. Voy a hacer otra pregunta. ¿Tu vida de perseverancia cómo está? No vayas a decir como dicen, ya son un año para hacer la comunión. Un año para hacer la primera comunión. No vayas a decir eso, yo estuve un año, ya con eso basta. ¿Cómo va tu perseverancia? No me lo digas, porque no quiero cargar con tus broncas. Reflexiona, ¿cómo va tu perseverancia? Es decir, si puedes fallar, claro. Si hay momentos en los que no vas a estar, claro. Por circunstancia de la vida, por la economía, por la familia, sí. Pero hablo de tu perseverancia, de tu continuidad, de mantenerte.
perseveran o que no perseveramos, de repente dice el Señor, perdón por la forma, ¿no? Pero dice, o si el Señor dejó tu casa limpia, pero después ese mismo demonio quiere regresar y encuentra la forma, ¿va a regresar con cuántos? Con 7 más. O sea, ¿hace qué? Aguas, porque no vayamos a querer regresar cuando tengamos 7 demonios encima más. Pues vamos a regresar peor que al principio, ¿no? Aguas. ¿No? Y no lo digo por espantar a nadie, o sea, es un ejemplo que nos sale del Evangelio. Entonces, tenemos que perseverar, hermanos. Y perseverar es mantener nuestra fe, mantener nuestras acciones, mantener nuestra oración, mantenernos en los sacramentos, mantenernos en la comunión. Eso es perseverar. Eso es perseverar. Mantener nuestra fe ahí, en Cristo. Y a pesar que de repente hay problemas, situaciones económicas, enfermedades, mantener esa fe ahí. Ahorita nosotros en la iglesia tenemos un gran problema, y hablo de la iglesia en general, que debido a la pandemia muchos perdieron la fe. Debido a la pandemia muchos se alejaron, y mucho peor, algunos se fueron hasta enojados con Dios. Porque era claro que la pandemia vino a arrasar con todo, no importándole ni edad, ni condición social, ni posición económica. La pandemia arrasó con todos, jóvenes, niños, adultos, deportistas, académicos, personas con mucho poder económico. La pandemia arrasó con todos, y muchos de ellos eran hombres de iglesia, mujeres de iglesia, catequistas, servidores de la iglesia, y falleció. ¿Y qué quedó con la familia? La familia que Dios lo resentía con Dios. Y dijo, yo que estoy en la iglesia, Dios, y te llevaste a mi papá, a mi mamá, a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa. Y entonces la bronca es con Dios, y se fueron resentidos contra Dios. Así es una iglesia, tenemos una iglesia lastimada por la pandemia. Una iglesia que ya no cree porque la pandemia arrancó personas valiosas de su vida. Y es contra lo que estamos ahorita tratando de luchar en la iglesia, reevangelizar a esos hermanos que están dolidos, que tienen tristeza, que se sienten resentidos contra Dios. Por eso es importante no perder de vista esta palabra, perseverar. Perseverar. El que persevera hasta el final, a él se le pondrá la corona de la vida, dice San Pablo. Al que aguante, al que se canse, pues si alguien está cansado, que se tome su momento de descanso, pero que después se levante y vuelva a caminar. Si alguien pecó, que se detenga, que acuda a la reconciliación y que vuelva a caminar. Que si alguien se enfermó, que tome su momento de recuperación y que después vuelva a caminar. La perseverancia. ¿Y quién te va a dar la perseverancia? A ver, dime. ¿Quién te da la perseverancia? ¿A quién le vas a pedir perseverancia? Al Espíritu Santo, exactamente. Es el Espíritu Santo el que te mantiene perseverante. Siempre nuestra oración al Espíritu Santo para que nos mantenga aquí. Aún en los peores momentos que estés pasando, aún aunque hayas cometido el pecado más horrible, pídele al Espíritu Santo que te vuelva perseverante. Perseverante. Y perseverar es eso que te decía, darte cuenta de que necesito confesarme, de que necesito un momento, de que necesito un espacio. Dátelo, pero no dejes de caminar. No dejes de caminar. Voy a decirte algo, espero no te lastime. No seas mercenario del Evangelio. ¿Qué es un mercenario del Evangelio? Aquel que solamente toma a Cristo como un mejoral, como una pastilla para sentirse bien, y una vez que se siente bien, se vuelve mercenario, es decir, se vuelve al mundo, y cuando se vuelve a enfermar es cuando vuelve a regresar. Eso no es perseverar. Eso no es perseverar. Un mercenario del Evangelio le roba a Dios. Un mercenario del Evangelio le roba a la iglesia. Un mercenario del Evangelio le roba a los demás hermanos y se roba a sí
mismo la oportunidad de estar en gracia de Dios. Si te enfermaste, vive tu enfermedad, recupérate, pero no seas lleva y quita, lleva y pon. ¿Sí? Algunos quieren sanarse para volver al vómito, dice la Escritura. Algunos quieren sanarse para volver a emborracharse. ¿Qué les va a pasar? Se van a enfermar y más. Algunos quieren sanarse para volver a corromperse. Es mejor que permanezcas mejor enfermo para que ya no te corrompas más. Fíjate. O sea, Dios no se equivoca, Dios tiene ese momento. Dios no te va a sanar para que te vuelvas a condenar. Dios no te va a sanar para que tú mismo te suicides, poniéndote un lazo y volviendo a tu vida pasada. Porque muchos queremos que Dios nos sane, pero no queremos nosotros transformar, convertir, renovar nuestra vida. Entonces hay que perseverar, hay que perseverar. ¿Conoces hermanos que ya no están? Invítalos a que regresen. Invítalos a que nuevamente se confiesen y que regresen al redil. Fíjense que en toda esta experiencia que el Señor nos ha dado en la prédica, y que aquí también pasa, y que si se los voy a decir, es para que ustedes estén conscientes. Estamos luego en oración, y no falta algún hermano que venga muy enfermo. Y en la oración resulta que hay un hermano que viene enfermo y sana. Y es un milagro, es una sanación de Dios. Y luego preguntamos, ¿por qué esa persona sanó y por qué yo no sané? ¿No te ha pasado? Digo, porque así me han platicado a mí eso. Oye, ¿por qué ese hermano que tiene menos tiempo que yo sí sanó? Y yo que llevo más tiempo no he sanado. Ah, pues es fácil. Te lo voy a poner como ejemplo. Jesús, cuando llegaba a algún lugar, Jesús, dice el texto, que le llevaban a los enfermos. Se los llevaban. Jesús no los buscaba, se los llevaba. Otro ejemplo. Cuando Jesús sanó a un paralítico, ese paralítico, unos amigos de ese paralítico lo llevaron ante Jesús porque evidentemente el paralítico no podía caminar, pero me imagino que el paralítico les dijo: ¡Óyame! No sean malos, échenle la mano, llévenme ante Jesús. Usaron a los amigos, agarran la camilla, se lo llevan y cuando llegan a la casa estaba llena de gente. Ahí se pudo haber quedado todo. Pero a alguien, no sé a quién de los amigos o al paralítico, se le ocurrió una idea. ¿Cuál fue la idea que se le ocurrió? Pues vamos a bajarlo por el techo. Si hubiera sido cualquiera de ustedes o yo, ¡ay, cómo por el techo! ¿Estás loco? ¿Cómo lo vamos a bajar por el techo? Hay que subirlo, hay que quitar el techo, hay que bajarlo. Si se nos cae, se mata. Te voy a decir como le dijo Jesús a Pedro: aléjate de mí, Satanás, porque estás pensando como los hombres. Es nuestro pensamiento el que nos pone obstáculos. ¿Cómo subirlo por el techo? Pues los amigos agarraron al paralítico, alguien se subió al techo, quitó literalmente el techo, la paja, lo que cubría la casa, subieron al paralítico y luego lo bajaron entre los cuatro. Y cuando el paralítico llegó, Jesús le hizo unas preguntas, tuvieron un diálogo y el paralítico salió caminando. Y dice el texto que salió cargando su camilla. ¿Por qué no suceden esos milagros actualmente? ¿Por qué? Porque decimos: ¡ay, ojalá el Señor me toque! Ok, pero no te quieres ni levantar, no quieres ni cantar, no quieres ni danzar, no quieres ni orar. Te dice: levanta las manos, canta. Ahí se echa aplaudir. Hay empresas protestantes. Ay,
Ay, es que aquí el que predica muy feo. No está feo. Ay, es que aquí no viene gente. A mí me fastidia, perdón, que se los diga, cuando dicen, ay, es que nada más somos 3. ¿Y qué dijo el Señor? Donde 2 o 3 estén y me invoquen, voy a estar en medio. ¿Quién dijo que se necesitan más? Ay, es que solamente se sana cuando te vas a Renges, cuando el estadio está lleno. O sea, esa fe no sirve. Si aquí el Señor quiere hacer un milagro, lo va a hacer, pero tú debes estar atento. Tú debes de colaborar con tu milagro. ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. No nada más creer en Dios, creerle a Dios. Hablando del paralítico que bajaron, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Resulta que bueno, ya el paralítico, ya sus compañeros o amigos o quien haya sido, pues le hicieron todo el favor completo. Que tú fueras el paralítico, imagínate, que tú fueras el de la camilla. Ay, estuviera mucho en la camilla. Y que le digo a 4 de ustedes, no sean malos, ayúdenme. Si voy a escoger a los más corridos, porque estoy medio gordo, ¿no? Imagínense que me fueran subiendo y que me tiren. No, pues ya valió el mucho, ¿no? No, pero los amigos cargaron al paralítico, lo llevaron a la casa. Alguien se las ingenió para subir. Subieron, quitaron el techo, subieron la camilla, subieron el paralítico. No era nada fácil. ¿Cómo cargas una camilla con un enfermo sin que se te caiga? ¿No? O sea, no era nada más de chiflar y se sube solito. Lo subieron y después para bajarlo. Otra más. ¿Cuántos habrán tardado? ¿Quién sabe? ¿Cuánto habrán gastado? ¿Quién sabe? ¿Cuánto habrán hecho su esfuerzo? ¿Quién sabe? Pero llegaron a Jesús. Te voy a hacer la pregunta, otra pregunta más, como un preguntón. ¿Cuánto dinero invertirías tú en tu salud? Si estuvieras paralítico y te dijeran, ¿cuánto dinero le inviertes para que camines? ¿Qué haces? Pues dicen todo, pero póngale un número. Pues todo, traigo 2 pesos. ¿Me va a servir? No. ¿Cuánto inviertes tú para ser sanado? Hablo en términos económicos porque se pueden medir. Y muchos dicen, pues lo que sea, lo que tenga que pagar. Lo que tenga que pagar. ¿No? Es decir, la gente dice que gastaría una cantidad X para ser sanado, aunque fuera una cantidad considerable. Busca la forma, busca los medios, hace rifas, etc. Está bien, yo no digo que no, está bien. Pero ¿qué tanto gastas en fe para sanar? La fe no se puede medir. Bueno, el Señor nos dijo, quien tenga fe del tamaño de un granito de mostaza, pues la está midiendo en el nivel de un granito de mostaza. Porque si te digo cuánto dinero gastarías, me vas a decir lo que sea. No importa. 20,000, 25,000, busco cómo los junto y los pago para la operación, para el medicamento, no hay problema, lo que sea, pido cooperacha, lo que sea. Está bien, pero en fe, ¿cuánto gastas en fe? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar en fe para que el Señor obre ese milagro que necesites? ¿Cuánto vas a gastar en tu fe? Eso ya es difícil, ya es diferente. ¿Cuánto vas a gastar en tu fe? Pues voy a misa. Está bien. Pero si no comulgas, no estás gastando en fe. Lee la Biblia. No, ni tengo. Pues compra una. Están bien caras. No estás gastando en fe. Y es bien como, Mari, tú que rezas mucho, reza por mí, ¿no? ¿Y tú? Tu compromiso es tuyo, tu fe es tuya. Si Jesús te dice levanta las manos, por muy simple que parezca, ¿qué tienes que hacer? Levantar las manos. Al paralítico cuando llegó con Jesús,
tus pecados están perdonados. Yo como el paralítico me hubiera quedado, ¿qué pobre Señor? Yo no vine para eso. Yo no me subí al techo y me bajé para eso. ¿O el paralítico iba a que Jesús le perdonara sus pecados? No. Todo el esfuerzo de los 4 amigos y el paralítico, para que cuando el paralítico llegara a Jesús le dijera, tus pecados se quedan perdonados, pero sigue siendo paralítico. El paralítico se quedó así, nada más eso. Pero ese fue el detonante, porque los fariseos que estaban alrededor empiezan a criticar y a protestar. ¿Quién es este hombre para perdonar pecados? Y diríamos nosotros, eso sí, China. ¿Quién es este hombre para perdonar pecados? Es un blasfemo. Y Jesús los escucha y les dice, el plan de Dios es perfecto, Jesús está preparando eso para luego. Y Jesús les dice, a ver, cállense, tranquilos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? ¿O levántate, toma la camilla y vete a tu casa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es más fácil decir? Ustedes aquí, ustedes en la tierra. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te quedan perdonados, eso es lo más fácil de decir, ¿no? No pasó nada. Pues el paralítico ya quedó perdonado de sus pecados, pero siguió siendo paralítico. Y Jesús les dice, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te quedan perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para demostrarles, aquí viene lo bueno, para demostrarles que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué le dijo al paralítico? Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y qué pasó en ese momento? El paralítico se levantó. El paralítico tomó su camilla y el paralítico se fue caminando a su casa. ¿Quién de los 4 amigos le ayudó después? ¿Dónde quedó la fe entonces? ¿En los amigos o en el paralítico? Ya en la segunda parte. El paralítico. ¿Por qué no ocurren milagros? Porque nosotros queremos que Dios haga todo y nosotros no queremos hacer nada. Señor, tócame. Y me hago más chiquito, me encojo. Ay, Señor, sí, libérame. Y se dice, levanta las manos. Señor, sáname. Confiésate. Ay, no, bueno. Pide perdón a tu papá. Así, mi papá me trató mal, tu odio. ¿Vas a sanar entonces? ¿Vas a seguir siendo el mismo paralítico de toda la vida? Nuestra fe tiene que ser una fe activa. Si el Señor nos pide que vayamos, ¿qué le dijo precisamente al centurión? Cuando el centurión dice, Señor, tengo un criado enfermo. Y Jesús dice, llévame allá. ¿Qué dice el centurión? Señor, con que tú lo digas, no es necesario que camines hasta allá. Tú dilo y mi criado se salvará. Y así fue. ¿Y cuántos de nosotros pedimos un milagro, pero no actuamos en favor del milagro? Dios quiere concederte el milagro, pero nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está pidiendo. Y te lo voy a decir en serio, aunque parezca chiste. Muchos milagros se pierden porque estamos distraídos. Nuestra mente y nuestro corazón están en otra cosa, menos en Cristo. Fíjate, en algunas ocasiones que me han invitado a predicar, estamos en la hora santa, está el Señor expuesto, estamos haciendo nuestra oración de sanación, empezamos a orar, el ministerio empieza a cantar, empezamos a pedirle a ver los hermanos que tengan esta enfermedad X, Y o Z. Y a algunos les dice el Señor, levántate, levántate, levántate.
No me quise levantar. Quise seguir sentado. ¿Ocurrió tu milagro? No. Porque el milagro ocurre con lo que escuchamos en la voz de Dios y en lo que hacemos. Dios, perdóname que te lo diga de esta forma, no va a ir hasta tu lugar, no te va a tomar de la mano y no te va a levantar. Porque entonces, ¿dónde queda tu fe? Tu fe te tiene que mover a creer lo que Dios te está diciendo. Cuando aprendas a escuchar y hacer lo que Dios te pide, van a ocurrir milagros en tu vida. Van a ocurrir milagros en tu vida. Pero ¿cuántas veces queremos o delegamos eso? Yo no niego que Dios actúe, o sea, no lo niego. Pero lo que sí es que muchas veces nuestras actitudes, nuestro pensamiento no permite que ese milagro ocurra. Y te ponía yo el ejemplo de los hombres de la camilla. ¿Qué hubieras dicho si a ti te dicen, oiga, ayúdenme a cargar la camilla y a subirla al techo y después bajarla? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras dicho? ¿Cómo crees? ¿Estás loco? O sea, no, ¿cómo? ¿Te vas a caer? ¿Cómo vas a quitar el techo? No tengo tiempo. Mira, se va a llevar espacio, se va a llevar esfuerzo. No, mejor quédate así. ¿Y cuántas veces nuestra vida la tenemos así por no querer hacer caso? Hay que escuchar, hermanos, la voz de Dios y no esperar a que, o sea, escuchar y lo que escuchemos llevarlo a la acción. Eso es la fe. La fe no consiste nada más en traer una veladora y ponerla aquí y ya se acabó. No, si vas a traer la veladora, la pones aquí haces tu fe, tu oración y sabes que ya lo demuestras y en el camino vas a ser sanado. En el camino vas a ser sanado. Nuestra fe tiene que ser una fe en acción. En acción. Hace unos días, para ser mejor, hace 15 días, acudimos, mi familia, fuimos a visitar a una comadre, que es madrina de bautizo de mi hija. La fuimos a visitar, vive en la Meca. Fuimos a compartir con ella, estaba su mamá, estaba ella, estaba su hermana, compartimos, platicamos. Y eso fue hace 15 días, fue un sábado. Y el lunes de la semana que terminó el lunes pasado, nos mandan un mensajito donde me dice mi comadre, dice, ¿saben qué? Les pido que oren por mi mamá. Fue a su consulta médica, me la detuvieron, está grave, la van a operar, le van a hacer un cateterismo en el corazón, un cateterismo cardíaco, porque está muy mal. Ella aparentemente estaba bien, nosotros la fuimos a ver, la llevaron a su consulta, y me dicen que por su edad y por la enfermedad, es muy probable que ya no salga. Cuando nos lo platicó, pues evidentemente era una situación complicada. Nos dice, les pido nos apoyen con su oración. Y dentro de mí, yo dije, Señor, ¿qué onda? Es una servidora tuya. La señora te sirve en la parroquia, en la Meca. La señora hace lo que tú le pidas. La señora te sigue, o sea, mi comadre mayor te sigue, va donde tú la mandes, participa donde tú le pidas, trabaja en la iglesia, sirve en la iglesia. ¿Qué onda, Señor? Y poco a poco el Señor, a pesar de que yo no lo entendía, simplemente fue poniendo las cosas, me fui instruyendo. Y después en su casa, sus hijas están en renovación, son personas de oración, ella es persona de oración. Y fue cuando el Señor me dice, a ver, José Luis, a ver, tú me conoces y tú sabes lo que yo puedo hacer. Así me lo dijo, tú me conoces y tú sabes lo que puedo hacer. Empieza a trabajar. ¿Tú cómo lo entiendes? Eso me lo dijo a mí el Señor. Tú sabes lo que yo puedo hacer. Empieza a trabajar.
yo dije, ¿qué hombre, Señor? ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué hago? Pues sí, empecé a orar. Empecé a ofrecer un rosario que ni siquiera lo terminé. Porque entre más oraba me sentía yo más impotente. Entre más hacía mi oración me sentía menos escuchado. Entre más hacía mi oración sentía que no tenía caso seguir rezando. Y yo decía, Señor, pues es que no entiendo cuando me dices, hazlo, ponlo en oración, empieza a operarlo, empieza a organizarlo. Y yo no le entendía. Empieza a organizarlo. Y yo empecé a orar, empecé a rezar y a mitad me quedaba y me dejaba de concentrar y decía, voy al Santísimo, rezo el rosario, ando en mi coche manejando y rezando, estoy en mi clase y estoy en ratitos rezando, pero él me decía, organízalo. Y yo no entendía. Hasta que después en un momento de luz le dije, Señor, dime qué onda, qué quieres, ¿verdad? Dime qué quieres porque no te entiendo. Me volvió a decir, organízalo. Organízalo. Era la palabra que yo no había escuchado. Organízalo. ¿Y qué significa organizar? Armar, poner las piezas en su lugar. Y fue cuando dije, Señor, ya te capté. Y fue cuando publiqué y lo publiqué en mi Face. Mis hermanos que me conocen, con los cuales he compartido la palabra, con los cuales hemos predicado juntos, ayúdenme con su oración. Y ahí les puse qué oraciones, comuniones, rosarios, devociones a San José, porque eso era lo que el Señor me pedía. Organízalo. Organízalo. Y fue cuando lo publiqué y me empezaron a llegar mensajes. Oye, José Luis, danos el nombre de tu comadre. Oye, José Luis, una señora hasta me mandó su altar. La señora puso su altar, me mandó la foto y me dice, hermano, mire, ya tengo un Cristo, ya tengo la imagen de la Virgen, ya prendí mi cirio, lo voy a dejar prendido todo el día y voy a estar rezando frente a él. Puse mi altar especialmente para su comadre. Organízalo. Fue lo que me pidió el Señor. Si yo no hubiera organizado nada, no sé qué hubiera pasado. Y no lo digo por mí, no lo digo porque yo sea bueno, no, sino porque fue la instrucción que el Señor me dijo, organízalo. Y empecé a mandar mensajitos, oye hermano, ayúdame con su oración, oye hermano, ayúdame con esto, hermano, con esto. Y me empezaron a dar respuestas. Mi esposa hizo lo mismo. Y en un momento de oración personal que estaba ofreciendo por mi comadre mayor, el Señor me revela y me dice, una válvula va a ser la solución. Una válvula va a ser la solución. Una válvula va a ser la solución. Y yo no soy profeta. Yo no tengo tintes de profeta. Pero sí el Señor me respondió. Al día siguiente le platico con mi comadre, le digo, oiga, ¿cómo está su mamá? ¿Cómo está la comadrita? Dice, está estable, está bien. Le van a hacer un cateterismo cardíaco y le van a poner una válvula. Eso fue lo que el Señor me dijo. Al tercer día, ya la habían operado, dice, ya está bien, está grave, está estable, pero está grave. Al cuarto día, el jueves, ya estaba dada de alta y ya estaba en su casa. Por eso te digo que el Señor sabe lo que hace. Pero nuestra fe tiene que ser una fe de oír y de actuar, una fe de obediencia. Por eso, mira, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 14, es aquí con esto que voy a cerrar. Jeremías 17, 14 dice el Señor de esta manera: Cúrame, Yahvé, y sea yo curado. Sálvame y sea yo salvado, pues tú eres mi alabanza. Cúrame, Señor, y seré curado. Sálvame y seré salvado. ¿Quién quiere la sanación? ¿Quién quiere la curación? Dios lo quiere hacer, pero necesita de ti. Necesita de tu fe.
necesita de que escuches y de que hagas lo que Él te pide, por muy ilógico que parezca. Voy a cerrar con este texto bíblico. Había un comandante de las fuerzas asirias que eran enemigos de Israel, que constantemente estaban en guerra con Israel. Este comandante se llamaba Naamán y era un hombre muy poderoso en Asiria, el comandante de todos los ejércitos. Dice la Biblia que era un hombre muy grande, muy fuerte, muy inteligente y que su ejército era el mejor del mundo, pero se enfermó de lepra. Y alguien que sabe lo que es la lepra, pues sabe que la carne se empieza a caer, se descompone. Y entonces se enfermó de lepra y en su ciudad no había con forma de curarse. Y le dijeron: oye, Naamán, ve a visitar a Eliseo. Eliseo es el profeta de los israelitas. Y Naamán dice: ¿cómo? ¿Cómo voy a ir con un perro israelita? Así lo dijo, con un perro israelita. ¿Que no hay médicos aquí que me curen? Pues no. Y le volvieron a decir: vete con Eliseo, eres profeta del Dios de los judíos, él te puede curar. ¿Cómo un perro israelita me va a curar a mí? Después no tuvo más remedio, cargó muchos regalos, muchos objetos de oro, mucho dinero en sus burras, fue a ver a Eliseo, llegó a Israel con un ejército, con sus regalos muy ricos, llegó a la casa de Eliseo, tocó, salió un criado y le dijo: vengo a ver a tu amo, dile que Naamán, el comandante de las fuerzas asirias, está aquí y lo quiere ver. Fue el criado, regresó y le dijo: dice mi amo que te bañes 7 veces en el río Jordán. ¿Y qué creen que hizo Naamán? ¿Se fue a bañar? Se enojó. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Yo vengo a ver a este perro israelita y ni siquiera es digno de recibirme. Ni siquiera sabe a darme la bienvenida yo que lo vengo a ver. ¿Y que no hay mejores ríos allá en Mesopotamia que este? Mejor me hubiera bañado con esos allá. Tomó a su ejército, tomó sus regalos y se fue de regreso. Y uno de sus criados le dice: espérate, señor, no te sulfures, tranquilo. Ya estás aquí. Métete 7 veces en el río, ya estás acá. Haz lo que te dijo el profeta, báñate aquí. Total, ya estás hasta acá. Y entonces Naamán dijo: pues sí, pues bueno. Se baja de su caballo, se mete 7 veces al río Jordán y en la 7ª vez sale y sale totalmente curado. ¿Cuál es la enseñanza? Primero, escuchar y luego obedecer. Algo que a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo, las dos cosas. Nos cuesta escuchar porque tenemos muchos ruidos, muchas ideas, muchos prejuicios, muchas cosas aquí que no nos permiten creer totalmente. No escuchamos, o solo escuchamos una parte de lo que nos conviene. Y segunda, que está más complicada, menos obedecemos. Menos obedecemos. ¿Saben a quién nos parecemos? Espero que no les caiga. Aquellas personas que van a misa y que se salen antes de la bendición. Diría alguien, ¿les valió la misa? Pues sí, les valió gorro. La misa no vale. ¿Por qué no acaban de concluir? No te han dado la bendición final. ¿Con qué empieza la misa? Con una bendición. ¿Y cómo termina? Con una bendición. Si nada más recibes una, no te sirve. ¡Ay, que tengo prisa! Por la prisa perdiste tu bendición. ¿Qué hubiera pasado a Naamán si se va? Se hubiera quedado. Y saben, por eso les digo, hermanos, hay que escuchar primero lo que Dios nos está pidiendo.
y después hacerlo, aunque parezca irrisorio, aunque parezca ilógico, aunque parezca que no sirve. Amén. Entonces, para cerrar, Dios quiere que todos nos salvemos. ¿Tú te quieres salvar? Sálvame, Señor, y seré salvado. Cúrame y seré curado. Vamos a estar delante de la presencia del Señor en el altar. Vamos a iniciar nuestra oración de sanación, nuestra oración por tus necesidades. Solamente te pido hoy que tu mente y tu corazón estén abiertos al Señor que va a estar aquí presente. Amén. Vamos pues entonces a prepararnos para la exposición del Santísimo.